Elige bien. Elecciones Generales 2021. La primera pregunta que le hacemos a todos los candidatos es un poco de presentación personal. ¿Quién es Marco Arana? ¿De dónde salió Marco Arana? Marco Arana es un hijo del pueblo que ha estudiado que ha estudiado en universidad pública. Alguna vez ha salido a estudiar en alguna buena universidad también aquí en Lima o fuera del país. Soy hijo de maestros, el segundo de 4 hijos, 11 tíos maternos, 7 maestros. Yo soy educador, estudié sociología, estudié pedagogía, estudié también teología, fui además párroco durante casi 20 años en parroquias rurales, en lugares de mucha pobreza, viviendo con los campesinos. He sido párroco universitario, he sido consultor, me especialicé en temas de sociología rural y en temas de conflictos armados. O sea, Marco Arana ha sido sacerdote, pero eso es un tema interesante y relevante. ¿Qué es lo que lleva a un cura, a un sacerdote que además, entiendo, entró al seminario el año 79? O sea, y ha ejercido como sacerdote por más de 20 años. Sí, entré muy joven al seminario, luego salí un pequeño tiempo para continuar mis estudios universitarios, regresé el 85 al seminario y me ordenaron el año 90 de sacerdote, porque he sido un sacerdote siempre del pueblo. He trabajado en el mundo rural, he trabajado en el mundo estudiantil, en el mundo de la educación, luchando y defendiendo lo que es justo socialmente y defendiendo el derecho al agua. ¿Y por qué abandonó el sacerdocio? ¿Y por qué abandonó el sacerdocio Marco Arana? ¿Cuál fue la razón? A ver, lo que ha habido no es un abandono de mis principios fundamentales, porque el principio fundamental del sacerdocio es el servicio a la gente, ¿no? Es el servicio total, generoso, entregado a la gente. Eso se mantiene. Lo que ha ocurrido son mis funciones sacerdotales porque inicialmente yo pedí un permiso para poder participar en política que existe canónicamente, se le puede dar a los sacerdotes. Aquí en el Perú han habido sacerdotes con permiso para ser gobernadores regionales, alcaldes, y en Nicaragua, en Brasil igualmente, ¿no? En Europa, en Italia había sacerdotes con permiso. Esa figura no se me concedió y se me planteó más bien la secularización, es decir, el abandono de las funciones sacerdotales en un proceso que demoró casi 3 años, y desde la Santa Sede de Roma, ¿no?, me plantearon el tema de que continúe como un católico practicante, quizá, como todo creyente, digamos, ¿no? Esto, pero suspendido de mis funciones propiamente ministeriales, ¿no? Que es ser párroco, ejercitar los sacramentos, ¿no? Por los temas en los que habría una incompatibilidad entre el proselitismo político y la labor más amplia que un sacerdote tiene que atender sin distingos proselitistas, digamos, ¿no? Esa fue la razón, ¿no? Pero mi corazón ¿qué fue lo que de amor al prójimo. Claro, pero ¿qué fue, Marco, lo que convirtió a un pastor que difunde, digamos, la palabra de Dios en el demonio antiminero, como lo califican sus detractores? Los grandes poderes económicos que abusan en este país, ¿no? Recuerden que a Jesús lo matan diciendo que se había reclamado ser hijo de Dios, y los sacerdotes, los maestros de la ley y los sacerdotes. Entonces, aquí lo que ha ocurrido en el Perú es que yo no fui un sacerdote que se agarró pues en la iglesia. Varias veces me reclamaron, oye, pero haz tu misa, ¿no? No te metas, ¿no? Y lo que pasó es que, como conoces bien en mi trayectoria de vida, ¿no?, tú has seguido los problemas del país, pero también especialmente en mi región. Yo he estado luchando por el derecho al agua, por el derecho a la agricultura, y chocamos con poderosos intereses económicos. Cuando en el año 93 reclamé porque le querían pagar 100 soles por hectárea de expropiación a los campesinos, enemigo de las inversiones, ¿no? Cuando en el 97 retorné de mis estudios fuera y comencé a defender por la contaminación de los ríos y por la muerte de los peces que habían ocurrido en varios ríos en mi región con las actividades mineras, cuando hemos reclamado el derecho al agua, o como en el caso de Congo, que decían, no, sus lagunas no sirven para nada, están contaminadas, se pueden convertir en botaderos, enemigo de la inversión. Y no solo eso,
me hicieron operativos de espionaje, ¿no? Durante 3 años intervinieron, pues, chuponearon los teléfonos míos, de mi familia, de mis compañeros, de trabajo, intervinieron, fotografiaron todos mis movimientos y crearon esa famosa que la hicieron con mucho dinero a través de una empresa que fue contratada especialmente para hacernos vigilancia y observación. Y claro, quien defiende en este país los derechos, quien se enfrenta a los grandes poderes es el enemigo de las inversiones. Y a los buenos los convierten en malos. Y como estamos viendo ahora con las propuestas, los malos pero son no, los buenos, no es que preferencias. lo que no se termina de entender, Marco, es decir, no es la minería uno de nuestros principales recursos y no debería ser un instrumento para transformar la vida de los peruanos. Por supuesto, es decir, no deberíamos debería servir sacar todo el mineral que podamos y agregarle el mayor valor posible y replantear la manera como se están haciendo las cosas para beneficio de todos los peruanos. A ver, Nicolás, la minería es una actividad importante en el país y el Perú tiene importantes recursos mineros, por supuesto. ¿Debe hacerse minería? Por supuesto, siempre lo he dicho. El tema es en qué condiciones, en qué reglas se hace la minería, porque si la minería se hace como se hizo con el guano y el salitre, o se hace como se hizo depredando el mar para la pesca, o como se está haciendo ahorita con la deforestación en la Amazonía, no. Necesitamos, y lo hemos presentado, nuestra bancada ha presentado un proyecto de ley de reglas para nueva minería. Yo mismo he ido a los principales foros de minería, de empresas, de dueños de empresas mineras, de autoridades políticas que respaldan actividades mineras. He estado en el Perumín, he estado en el Banco Mundial, en la Dirección de Minería, discutiendo en Washington estos temas. He estado en actividades invitadas por empresas, sociedad civil, auspiciadas por el gobierno canadiense. He estado en Ottawa discutiendo esos temas. En Europa, en el Parlamento Europeo, he estado discutiendo esos temas. En el Perú, en Cajamarca, yo he presidido mesas de diálogo en el CETAR, en el gobierno regional. En el Congreso he presentado leyes, como por ejemplo la ley de protección de cabeceras de cuencas, o ahora nuestra bancada ha planteado la ley para la nueva minería, porque el Perú es un país mega biodiverso y pluricultural, y entonces lo que necesitamos es que haya minería así como ordenamiento territorial, minería así como una institucionalidad fuerte, minería así respetando derechos laborales, minería con consulta previa a las comunidades y pagando bien impuestos. No recuerdo haber escuchado. Exitosa. No sirve para sacarles de vuelo, generan grandes problemas de contaminación. Los 53 ríos de la costa contaminados por minería, más de 10.000 peruanos. Marco, en resumen, pero eso es algo que no le creen, pues, Marco, los grandes empresarios en el Perú, que Marco Arana en realidad es prominero. Yo estoy a favor de una minería con otras reglas. La minería que genera, por ejemplo, contaminación, la minería que ha generado destrucción de fuentes de agua, la minería que es fuente de principal conflictividad social, como lo plantean los informes de la Defensoría, la minería que no cumple con la gente, ¿no? ¿Cuántas actas han firmado? La minería que se impone a la gente, no. Minería con las reglas que tienen en Alemania, en Finlandia, en Suecia, ¿no? Hagámoslas, ¿no? Minería donde hay una fuerte institucionalidad ambiental. Por eso es que nosotros, por ejemplo, nunca nos hemos negado a ir al Instituto Peruano de Energía y Minas. He estado en el Perumín, he conversado con gerentes de empresas y es interesante, ¿no? Algunos dicen, es que no es el problema nuestro, es el problema del Estado, porque el Estado y sus normas no lo hacen, no permiten que haya otras reglas, ¿no? Y entonces, claro, lo que dicen las grandes empresas mineras es que ellos pagan impuestos, que ellos pagan el canon, y lo que ocurre es que el Estado no cumple su obligación de resolver los problemas de la gente y malgastan el dinero cuando no se lo roban. Si la minería es tan buena, ¿por qué hay tanta oposición? Está loca la gente, se volvió loco, los agricultores, los ganaderos, los ambientalistas, se volvieron locos. O sea, si esa fuera la respuesta, alguien está loco. Y la verdad es que en el Perú no creo que inmensa mayoría de peruanos estén locos, ¿no? O sea, pero es también un problema de enfoque. La discusión es, se plantea un proyecto minero,
pongamos Tía María o Conga, aunque Conga está más lejos ya, pero ahora Tía María, ¿cuál es la discusión? ¿Que ese proyecto no va de ninguna manera o busquemos la forma en que ese proyecto pueda ir garantizando que los agricultores que están parados además sobre el yacimiento tengan derecho de participación, que el proyecto se desarrolle de tal manera, a tal distancia del río Tambo, que no signifique ningún riesgo? Es decir, hay maneras de plantear las cosas donde el beneficio sea fundamentalmente para la gente. Porque si hay mineral ahí, ¿por qué no explotarlo para beneficio de la gente? Y además bien hecho, ¿no es cierto?, en términos ambientales. Muy buen punto que tocas, Nicolás. ¿Dónde hay esas condiciones? Esas condiciones son las que le niegan a la gente, pues. O sea, no quieren leyes de ordenamiento territorial, porque una ley de ordenamiento territorial permitiría lo que acabas de mencionar. ¿Dónde se ubica el proyecto minero? En el corazón del valle, en la cercanía, toma el agua del río completamente, destroza o amenaza la agricultura o amenaza el turismo. No, pues. ¿Sabes, Nicolás? Tienen concesionado todo el callejón del Colca. Todo el cañón del Colca lo tienen concesionado. Hay distritos que han sido concesionados al 99%. Eso es un tema que sí me parece razonable discutir. El Perú entero está concesionado. Y, por ejemplo, para hablar del caso de Tía María, es increíble. La ciudad de Cocachácara está parada sobre un yacimientos que han sido concesionados. O sea, lo que hay debajo de las tierras de la Sauder. Y la gente de Cocachácara ni se enteró. Ni se enteró, pero claro, vamos a ir a la pausa, Marco, por favor. Todavía mineros que piensan como encomenderos, Nicolás. No tenemos mineros que estén pensando en una minería moderna que respeta a la gente, que tiene ley de ordenamiento territorial, que modifica la ley de concesiones. ¿Cómo se van a entregar concesiones por 20, 40 años a $3 la hectárea y hacer lo que se les pega la gana, como si la gente no existiera? ¿Por qué la izquierda no es capaz de ir junta? Es decir, ¿por qué Marco Arana tiene que ser el candidato? ¿Por qué Verónica Mendoza va por su lado? Te puedo responder con otra pregunta que es una respuesta, digamos. ¿Por qué tiene que haber una sola opción de izquierda? Estamos ante un pensamiento totalitario. O sea, de derecha pueden haber 12, 14 opciones, de centro pueden haber 2, 3, y de izquierda no puede haber 2, 3. Ojalá que hubieran 8 alternativas de izquierda en el Perú que la gente pudiera elegir. Nosotros somos una izquierda que se define pero depende, pues, si vas a las elecciones para ganarlas, la izquierda tendría que ir junta. No, de acuerdo. Porque separados, está claro, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Por eso mismo, veamos que haya una izquierda creíble, una izquierda ecologista, una izquierda pluricultural, una izquierda que se enfrenta totalmente contra la corrupción, una izquierda que mantiene un discurso firme y no que en cada elección busca cómo se adapta a cada escenario, busca una nueva inscripción, busca nuevos aliados. Yo creo en la unidad, pero esa unidad tiene que tener no solo acuerdos programáticos y acuerdos políticos, tiene que tener claridad sobre los temas que quiere cambiar y modificar. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si la izquierda no se gana la legitimidad fundamentalmente y el cariño de la gente, ¿qué va a pasar? Lo que estamos viendo ahora. La corrupción ha atravesado a la derecha, al centro y a la izquierda, como me dicen en Puno, ¿no? Los de la izquierda roban con la mano izquierda, los de la derecha con la derecha y los del centro a 2 manos. Entonces, el tema es cómo esa unidad de izquierda se hace claramente diferenciando con los temas de corrupción. No nos olvidemos que nosotros auspiciamos la unidad de las izquierdas para llegar a la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Y cómo terminó ese proceso de unidad de izquierda después de más de 25 años que no había llegado a la izquierda al poder? Con problemas de corrupción. Entonces hay que marcar muy bien la cancha, ¿no? Si nos enfrentamos a la corrupción de PPK, y eso lo sabes, y hasta ahí entero lo sabe Nicolás, ¿no? Nos enfrentamos, lo denunciamos, pedimos su vacancia por todos los temas que conocemos. No, a la hora de votar, ¡pum!, fuga. Dicen, oye, cuidado. Si en este momento, por ejemplo, nosotros, como una izquierda que está buscando la representación pluricultural de un país donde más del 30% de peruanos se reconocen que hechos aymaras de pueblos amazónicos o ciudadanos afroperuanos, y colocamos al centro el tema de la defensa del medio ambiente, de los derechos de la naturaleza, ese es un tema a partir del cual hacemos transformaciones mucho más profundas, porque no va a haber justicia social sin justicia ecológica, y allí hay diferencias. Ahí se plantea una interrogante, ¿no?
que es razonable. Marco Arana es un hombre marxista. Yo he revisado 2 veces su programa, este resumen de programa, ¿no? Que firma Fernando Gutiérrez por encargo de la Comisión Nacional de Campaña. Ustedes no son socialistas, ustedes no son marxistas, ustedes... ¿Qué son ustedes, Marco? A ver, nosotros tenemos dentro de nuestras filas, yo mismo he recibido formación marxista, pero el marxismo pues no es un credo, no es un dogma de fe. Se reclamaba marxista Abimael Guzmán, ¿no? O sea, disculpa, no. Hay distintas maneras. Nosotros enfatizamos nuestra lectura de los problemas de izquierda y los temas ideológicos a partir de Mariátegui, a partir de Arguedas, que podría ser visto como un tibio, un reformista, ¿no? Nosotros lo que creemos es que no se pueden aplicar recetas y de ahí, por ejemplo, nuestras discrepancias, hemos discrepado fuertemente con el marxismo que impuso la Unión Soviética, hemos discrepado abiertamente con las formas como se restringen libertades o se generan regímenes tiránicos como el que hay en Venezuela, o las reelecciones indefinidas que buscaron hacerse en Ecuador o en Bolivia, ¿no? O incluso los cambios que el mismo pueblo cubano desde dentro con su nueva constitución están buscando impulsar. Acá no estamos pensando en recetas, ¿no? Y de ahí nosotros que tenemos discrepancias, recordemos en estas maneras de entender las propuestas del país. Nosotros consideramos que hay una y por eso nos reclamamos una organización de izquierda que recupera lo mejor de la tradición socialista, la lucha por la justicia social, el cuestionamiento al hecho de que se amase más fortuna sobre la base de los derechos de los trabajadores o de la depredación de la naturaleza. Sin embargo, hay temas pues pragmáticos. Nosotros no nos habríamos aliado nunca, ¿no?, con personas que están sentenciadas por corrupción. Nosotros no nos habríamos aliado con organizaciones políticas que han estado vinculados a las masacres del Baguazo, porque para nosotros la principal unidad es con la gente. Y la segunda, la principal unidad no es la unidad por la unidad. O sea, pero para entender, para no hablar en lenguaje cifrado, pues Marco, para hablar, o sea, ustedes critican a Verónica Mendoza, porque por una especie de no sé, de veleidades, digamos, ¿no? Pero además por sus alianzas, es decir, cuando se refiere al Baguazo, ¿de quién estamos hablando? ¿Del Partido Humanista? ¿De Iu decimos? Sí, así es. Y estamos cuando hablando, se habla por ejemplo, de corrupción, ¿de quién se está hablando? Cerrón fue la última inscripción y la última proceso de alianza para las elecciones anteriores, que no solo lo llevó a tener una ruptura con el Frente Amplio, sino dentro del Nuevo Perú, fue con un personaje que está sentenciado por corrupción. ¿Cerrón? Entonces, pues todos lo saben, ¿no? Efectivamente, pero aquí más que el problema de personas es lo siguiente. Para ganar elecciones te puedes aliar como sea y con quien sea. No, pues, para ganar elecciones, primero dile a la gente, oigan, ¿ustedes quieren que luchemos contra la corrupción? Entonces, la política, ¿me puedo aliar con personajes corruptos? ¿Ustedes quieren que luche por justicia social y ecológica, por país pluricultural? ¿Puedo aliarme con organizaciones políticas que tuvieron una responsabilidad durante el gobierno de Alan García que nos llevaron al Baguazo? Porque si la política vale todo, por eso está la política como está. Y yo creo que la política, más que floro y discurso, es la consecuencia de la acción. Vamos a enfrentar la corrupción. Ya pues nos enfrentamos abiertamente contra ella. Vamos a enfrentar la delincuencia. La pregunta, Marco, ya, digamos, o sea, ¿por qué la gente debería votar por Marco Arana? ¿Qué cosa es lo que ofrece? Es decir, está claro que en el Perú hay que producir cambios, y para los que no entendían lo que estaba pasando realmente en el Perú, la pandemia ha sido un sopapo de realidad. Ya, pero ¿qué propone Marco Arana? Nuestras propuestas se pueden sintetizar en justicia ecológica, justicia social y lucha contra la corrupción. Nosotros planteamos, por ejemplo, que dentro de una asamblea constituyente para una nueva constitución haya claramente establecido y constitucionalizado los derechos de la naturaleza. El derecho a vivir libre de corrupción, la prohibición a la privatización del agua, la diversificación de nuestra economía por una economía del bien común, por una economía plural, por una economía del buen vivir. Entonces, nosotros, ¿qué estamos planteando allí? Recuperar el derecho a la salud y la educación, que con la privatización que se produjo con la Constitución del 93,
Privatizaron todo, privatizaron las pensiones, las escuelas, la salud, lo convirtieron en mercancías. Eso tiene que cambiar. Proponemos, por ejemplo, la defensa de los derechos de los trabajadores, ciertamente sobre la base no de lo que ellos están planteando de una competitividad en la que les pagan miserias o los someten a condiciones de semi-esclavitud, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando en este caso es los cambios constitucionales, pero también los cambios de políticas concretas, porque aquí no solo hay un problema de marco constitucional, hay un problema de gestión pública. No se gasta adecuadamente los dineros en los que se debe gastar. El país sigue siendo altamente centralista. Estamos hablando además de una economía que sigue creciendo, generando grandes daños ambientales que va a poner en peligro las futuras generaciones. Y encima tenemos delincuencia, ¿no? No solamente los cuellos blancos, que está bien que a Chávarri lo hayan sentenciado, recuerda que fue el primero en denunciarlo, presenté contra él 2 denuncias, acusaciones constitucionales, contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, contra PPK, contra el señor Alarcón, y nos mantuvimos firmes en nuestra lucha contra la corrupción y nos vamos a seguir manteniendo firmes en aquello. Entonces nosotros proponemos no me ha quedado claro, Marco. Claro, no me ha quedado claro la propuesta sobre el tema de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que proponen exactamente sobre los medios de comunicación? Porque ustedes critican la manera como se manejan actualmente los medios de comunicación, pero ustedes dicen construir un sistema de medios de comunicación públicos que sean financiados por el Estado y autónomos en su labor informativa y opinión, y alentar una mayor pluralidad de voces. Pero, es decir, ¿qué cosas van a cambiar? De manera sencilla. La radio y televisión nacional no pueden ser los guaripoleros de cada gobierno de turno. ¿De acuerdo? Acá necesitamos una radio y televisión nacional que sea autónoma del Estado, no de cada gobierno, ¿no? Y para eso se necesita, lo saben todos los que están trabajando comunicaciones, necesitamos urgente una renovación y modificar la ley de la Radio y Televisión Nacional del Perú, que tiene los mejores equipos, dicho sea de paso, muchas veces los mejores equipos y la mejor logística. Sin embargo, al estar sometido a las decisiones del gobierno de turno, se convierte finalmente en una especie de propagandista del gobierno de turno. Eso no puede ser, es de todos los peruanos. Allí hay que darle un directorio con autonomía, mejorar no solamente el tema de sus recursos, sino en realidad de su programación, vinculado a los temas de las universidades, al tema de la cultura, al tema del interés público. Creemos que eso es fundamental. Y en el caso de la pluralidad, Nicolás, ¿qué está pasando en este momento con la concentración de medios? 4 o 5 medios que además están seriamente comprometidos con los temas de los grandes avisajes de sus anunciadores, por eso no se quieren meter como exitosa con las AFP, con los bancos, a cuestionar las tasas de interés, ¿no? Consideran que pueden tener el control total de medios de televisión, de prensa, y ese es un tema que ha sido incluso denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahí estamos hablando directamente y sin anestesia del Grupo El Comercio. ¿Qué cosa haría un gobierno de Marco Arana frente al fenómeno del Grupo El Comercio, que tiene una concentración de la mayor parte de la prensa escrita, tiene presencia en el cable, tiene presencia en las redes sociales y tiene el canal de televisión de señal abierta más importante del país? Nosotros lo que proponemos es, en convocatoria con todos los empresarios y los gremios de comunicadores que hay en el país, no solo de la capital, sino a nivel nacional. Recordemos que hay una federación también que representa a los medios de comunicación de la capital. Y con presencia, sin duda, de sociedad civil, en el marco de la nueva Constitución hay que discutir cómo democratizamos los medios. Acá no se trata de decir van a intervenir, acá van a limitar la libertad de prensa como quieren asustar. No, hay que garantizar la libertad de prensa. Lo que no se puede hacer es seguir con el medio de los abusos de prensa. Al tal extremo que, por ejemplo, siendo el Estado el dueño del espectro radiomagnetofónico, lo que ocurre es que se usa como quieren, por el tamaño de la billetera y por las influencias políticas, ¿verdad? Si el dueño de los medios de comunicación coloca ministros, si el dueño de los medios de comunicación tiene las empresas que logran los principales contratos con el Estado, finalmente terminan monopolizando, y eso no se puede hacer. Entonces se generará el espacio del debate con la participación de todos estos actores, incluidos ellos. Y generaremos, sin duda, un
debate sobre una ley que garantice la democratización de los medios de comunicación, salvaguardando también la iniciativa privada de los medios de comunicación, pero fortaleciendo el sistema público también de comunicación que tiene el Estado. Lo que no puede ocurrir ahorita es lo que les está pasando a un montón de medios de comunicación. No les permiten, porque tienen sus acuerdos con los que tienen el monopolio de las señales de telefonía, ¿verdad?, por internet, y entonces hay desigualdad, hay que igualar el piso, ¿no?, para que todos los medios de comunicación en realidad puedan estar en mejores condiciones para informar a la ciudadanía, para fortalecer la democracia, y no lo que está pasando en este momento, que incluso se hacen de la vista gorda frente a denuncias que han llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco, ¿ustedes están de acuerdo con la propuesta de una nueva constitución entonces? Pero esto, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Que se convoque una asamblea constituyente o que el proceso de reformas se realice en el marco del Congreso de la República? Reformas ya no, Nicolás. La actual Constitución tiene más de 20 parches, más de 20 reformas, y le acaban de hacer una más ayer con el tema de la inmunidad parlamentaria. Ya no. Esa Constitución que nació, digamos, de un acto políticamente antidemocrático, esa Constitución que además la han violentado tantas veces y que cuando conviene la usan, cuando no les conviene la usan en otro sentido. Por ejemplo, permite contratos de la corrupción. Un tema largo que se ha debatido en el país y aquí en Lima, y Exitosa ha tenido, y tu programa, un despliegue largo. Los contratos de la corrupción de los peajes. No se puede tocar porque es anticonstitucional. Oigan, se lo dijimos al gobierno de Vizcarra y a sus ministros de salud. Hay que darle duro a los especuladores y a los acaparadores de los medicamentos y del oxígeno. No se puede, libre mercado. Hay que colocar una ley de regulación de precios como hay en Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil. No se puede porque es libre mercado. O sea, aquí lo que tenemos es que el abuso y la injusticia se han convertido en constitucionales y se han convertido en inconstitucionales los derechos de la gente, ¿no? Y entonces, en esa misma línea han ido con el tema de la ONP. Es inconstitucional que la gente reclame su derecho. Entonces, lo que hay que hacer, y lo hemos planteado, Nicolás, no de ahora. Nosotros lo venimos planteando desde hace muchos años. Para ser puntuales, o sea, debería haber una asamblea constituyente. Es decir, el nuevo Congreso, al instalarse, debería convocar una asamblea constituyente. Sí, ya que no quisieron escuchar los proyectos de ley que planteamos desde el 2017 para que se convoque un referéndum y una asamblea constituyente, se lo dijimos ahora último a Sagasti, se lo dijimos a Vizcarra en el referéndum del 2018. Por favor, coloquen una pregunta sobre un referéndum para asamblea constituyente, y no han querido. Entonces, lo que estamos planteando es que un nuevo gobierno y la ciudadanía, si le da el mandato al Frente Amplio, sea por iniciativa presidencial, ¿no? O sea, por mayoría del Congreso se convocará a referéndum. Y si no es por ninguno de los dos mecanismos, el presidente tendrá que salir a convocar y seguiremos con toda la gente diciendo, recojamos el número de firmas necesario para ir a un referéndum. Si el presidente no quiere, si el Congreso no quiere, sin tibieza, porque esta Constitución, ¿qué permite? Que hasta los contratos de corrupción estén vigentes. Esta Constitución que permite que se violen los derechos de los trabajadores, que permite que la corrupción siga pasándonos de guachita por la nariz y sin poder hacer nada, Marco, o que se abusen hasta de nuestros Marco, jubilados. tenemos que seguir avanzando con esta conversación. El principal problema del país en este momento es la pandemia, que tiene por un lado un problema sanitario y por el otro lado un problema económico. ¿Qué haría Marco Arana si fuera presidente? No solo está matando el COVID, está matando la corrupción y están matando las injusticias. ¿Por qué la gente no tiene en este momento lo necesario para poder comer y le dicen enciérrese en su casa, ¿no? Y compre sus alimentos, pero si a veces no tienen ni el dinero para comprar los alimentos ni la refrigeradora para guardarlo, o le dicen le vamos a dar bono y ni siquiera le han dado una tarjeta de débito en el Banco de la Nación? ¿Qué haríamos nosotros? Hay dos cosas que son en lo inmediato. En lo inmediato, por ejemplo, contratar a médicos y enfermeras en los casi 5.000 centros de salud que hay en el país y que solo tienen técnicos de salud. Necesitamos trabajar en el tema de la promoción, de la prevención, de la contención.
No es posible, la gente se está muriendo hasta en su casa y se está salvando en su casa. Algunos que pueden acceder a medicinas o al oxígeno ya ni llegan al hospital porque no hay espacio y porque la red social, la familia, los amigos, un médico que les hace telemedicina los salva en su casa. Entonces, si necesitamos fortalecer todo el sistema primario de salud, necesitamos fortalecer toda esa red de agentes comunitarios de salud que existía y que la destrozaron. ¿Por qué? Porque prefirieron el negocio privado de las clínicas. ¿Por qué? Porque han preferido el monopolio de las farmacias. Entonces, nosotros consideramos que hay que, ese sistema primario de salud, contratando a médicos y enfermeras, las plantas de oxígeno, las fábricas de oxígeno para todos los hospitales, el pago de doble remuneración para los médicos y enfermeras y personal de salud de los servicios de medicina intensiva, mejorar el sistema de telemedicina, hacer que la medicina y las normas que hayan para acceso a las mismas, por ejemplo, las farmacias de salud y las farmacias del MINSA, aunque dirían que es inconstitucional, tienen que salir a garantizar y que hay medicinas baratas y de calidad para la gente. Y no que nos las dejan en las manos vacunas, de los Marco, dulces de los medicamentos. y las vacunas. ¿Qué haría Marco Arana con el tema de las vacunas? Bueno, lo primero que en este momento que hay que hacer es asegurar que efectivamente podamos tener acceso a las vacunas, y eso no estar con este discurso de ya llega la tercera semana, ya llega el 9, ya llega el 13, sabe Dios si llegarán, ¿no? Lo mejor que cuando estén aquí nos digan, oiga, las vacunas se van a distribuir de esta manera y aquí tenemos la cadena de frío asegurada, porque por ejemplo sobre eso no tenemos certeza ni información. No nos vengan con el cuento de que iba a venir en tal o cual avión. Mejor que se esperen, si ya dicen que va a llegar, cuando llegan, que lo veamos distribuir y que lo veamos aplicar. ¿Y Marco Arana se va a vacunar? Por supuesto, y ahí tenemos que además ganar la lucha que la está perdiendo el Estado, que la estamos perdiendo todos, con aquellos que dicen que las vacunas no deben hacerse. Porque, ¿qué está pasando, Nicolás? ¿Cómo nos hemos salvado del sarampión? ¿Cómo nos hemos salvado de la viruela? ¿Cómo nos hemos salvado de la tuberculosis? O hemos reducido la capacidad de infectarnos frente a la tuberculosis, a la poliomielitis. La poliomielitis, yo vengo de una región donde la poliomielitis era endémica. A mí me ha tocado como párroco traer niños aquí al Hospital San Juan de Dios atacados por la poliomielitis. ¿Por qué? Porque no se habían vacunado. Y entonces tenemos que garantizar las vacunas, pero vacuna pública, gratuita y universal, ¿no? Eso lo ha dicho hasta Piñera en Chile. Y no nos vengan con el cuento del gobierno morado. Ahora, ¿no? Que en principio vamos, Marco. no pueden conseguir la vacuna y encima quieren que lo hagan los privados. 6 minutos. Nos quedan 6 minutos de esta entrevista y tengo preguntas en las redes. Una primera es, Paul Castillo dice, ¿por qué expulsaste a tus amigos y militantes de tu partido? Eso dice Paul Castillo. Yo los invito a mirar nuestras redes sociales, ¿no? Y allí hay varias explicaciones, pero igual puedo dar nuevamente una explicación. En una organización política hay estatutos, hay un marco legal. Si tú desconoces y agotas los diálogos y te quieres quedar en el cargo, ¿no? Porque la Comisión Política Nacional venció su mandato en marzo del año pasado y lo que hubo es un grupo dirigencial que quiso quedarse entornillado, que desconoció el Congreso de la República, el Congreso Nacional convocado por sus propios militantes y las leyes que había dado el Congreso sobre materias políticas, ¿no? Sobre los partidos políticos. Entonces, si hay eso y no se respeta la institucionalidad, no se resuelven en los temas del diálogo interno, o algunos se han ido y otros han renunciado, y algunos que han faltado a todas las normas por el Comité Nacional de Ética, como hace toda organización seria que se respeta, efectivamente ocurrió una sanción. Tengo Marco, otra pregunta. La voy a leer, la voy a leer tal cual y te voy a pedir correa. Dice, Nico, pregúntale a Lalo Huerta firma, pregúntale a ese comunista por qué se opone a la devolución de los fondos de las AFPs y AFPs. Es un enemigo de los pobres. Bueno, yo le invito a estar informado, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos planteando? Que debería haber un sistema nacional público único de pensiones. Y lo planteamos, dejamos hasta un dictamen, ¿no? Sobre el tema. Y que además hubiese
un pago de salario mínimo vital a todos los pensionistas. Y nosotros planteamos que las AFP deben desaparecer y que lo que debe crearse es un banco de los pensionistas. Está claro, Marco. Vamos rápidamente a la otra pregunta. Es un nombre medio raro, Mr. Rich Parumel 2015, dice: Marco Arana destruyó Cajamarca con su frente antiminero. ¿A quién quiere engañar este comunista antiempresa privada? Debe ser un troll, pues, esto, Nicolás. Nosotros hemos defendido el derecho al agua, la agricultura, la ganadería, el derecho a la construcción. Vamos a la otra pregunta. Dice: pregúntale, Toño Celedonio me pide que le pregunte si recibe financiamiento de alguna ONG y por qué concepto. Ningún financiamiento de ONGs. Está prohibido por ley, además, que las ONGs puedan financiar organizaciones políticas. O sea, no es de la ONG-cracia, Marco Arana. Tenemos, para terminar, Marco, tenemos es que existe la ONG-cracia, aunque que parezca mentira. Vamos a hacer un ping-pong rapidito, Marco, para terminar. Yo te digo una palabra, tú me dices lo primero que te viene a la mente. Terrorismo. Nunca más. Fujimori. Uno de los mayores daños a la democracia en el país. Pensé que iba a decir indulto, pero no, en fin. Golpista. El argumento para defender a Vizcarra. Sí, puedes responder la tuya. La tuya. Golpista, la tuya. Verónica Mendoza. Una opción más de izquierda en el país. Venezolanos. Un régimen tiránico que debe encontrar una salida democrática. Nicolás Maduro. Alguien que se entroniza en el poder. Fidel Castro. Cumplió un rol histórico de cambios en su país. Gregorio Santos. Preso por corrupción. Corrupción. Uno de los daños que hay que combatir en el país. Pena de muerte. Medida extrema debatible en el país. Sacerdote. Un servidor del pueblo. Conga. Un proyecto que amenazó el derecho al agua. Roque Benavides. Un empresario que debería dejar de ser encomendero. Yo pensé que iba a decir mi mejor amigo, pero en fin. Tía María. Un proyecto que amenaza el principal valle del sur del país. Confiep. Empresarios que podrían jugar un rol mejor en el país y no lo están haciendo. Una última palabra con respuesta inmediata. Celibato. Una opción libre. Yo paso, dice Marco Arana, con el celibato yo paso. Una opción libre. Y la última, me dicen que hay una última, la verdad no la había visto. Matrimonio gay. El derecho a no discriminar a las personas, tratarlas según su dignidad. Y por eso para estas preguntas los invito a visitar nuestras redes, a toda la ciudadanía que está interesada en estas preguntas. Y que muchas gracias. Pueden invitarnos otra vez, o a invitarnos a debates con gusto, Nicolás, con los otros candidatos. Por supuesto que sí. Elige bien. Elecciones Generales 2021.